Hola, ¿qué tal? El día de hoy quería abordar algunas cuestiones. Voy a estar hablando de cómo aprendemos realmente. Entonces vamos a arrancar con ese primer tema, con esa primera pregunta. Esto es porque hay como muchas teorías del aprendizaje, ¿no? Que normalmente creo que de las que más se destacan, este, o de la que sé más, de la que más se destaca es la de aprendemos por asociación, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender algo, pues tienes que asociarlo con algo, ¿no? Por ejemplo, si decimos, pues es que yo quiero aprender sobre química y tal vez dicen, no, pues es que en química se ven estos elementos o estas cuestiones y tú puedes decir, ah, ok, no sé, usar alguna metáfora que, aunque sea rara, te funcione a ti. Y tú digas, ok, entonces yo entiendo que la química es como cocinar, porque los ingredientes que tú tienes para hacer un pastel o una comida son como los diferentes químicos o elementos o no sé. Entonces tú como que tienes esta capacidad de asociar 2 diferentes cosas que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra. Se puede hacer de forma metafórica, de forma, literal, de diferentes formas, pero el objetivo es como asociar una cosa con la otra para recordarlo mejor, ¿no? Incluso es como una técnica mémica que te ayuda a recordar. Entonces, tú asocias diferentes cosas para poder acordarte o para poder aprender eso que estás viendo, ¿no? Tiene sentido. Y muchas veces también, antes de que continúe con la idea, diría que es lo que luego los estudiantes piden en los docentes. Dicen, es que a mí me gusta que me expliquen las cosas como bien, como que ellos entienden eso. Entonces, si tú entiendes algo muy bien, tú vas a poder decir, ah, es que miren, esto es como esto, hagan de cuenta o imagínense que es como esto y podemos relacionar diferentes ideas y como que todos se van felices, así de, ah, ya la entendí. Lo cual yo diría, sí, es importante que el docente pueda hacer eso, que entienda bien su tema, por supuesto, y que lo explique, pero eso no siempre lo va a estar haciendo exclusivamente o solamente el docente. Es decir, el estudiante también va a tener que poder pensar en algo original y más allá de pensar, aportar al salón también sus propias asociaciones, ¿no? O sea, como si dice, ah, entonces es más o menos como esto e ir asociándolo, ¿no? De nuevo, hay muchas teorías de cómo aprendemos, de cómo realmente aprendemos. Este, pero aquí yo me atrevería a ver, si vamos a tener un curso de 5 horas en donde vamos a estar viendo diferentes temas a lo largo de esas 5 horas y todas esas 5 horas las vamos a estar trabajando de esa forma, asociando una cosa con otra, una cosa con otra. Yo les preguntaría, ¿ustedes creen que al final de esas 5 horas habrás podido retener toda esa información nada más porque la has asociado? O muchas veces incluso entendemos algo así, ¿no? O sea, se nos explica de esa forma o incluso nosotros lo llegamos a asociar. Vamos a decir que el estudiante también o uno lo asocia y dice, ah, es como esto. Aún así, puede que no lo aprendas, puede que se te olvide, puede que después de unos días, semanas o meses, ya ni te acuerdes de eso. Por mucha asociación que hiciste, eh, como que no. O sea, entonces ahí mi réplica o mi crítica hacia la teoría, podemos decir, asociacionista del aprendizaje, es que no funciona, no siempre sirve, no es una forma realmente de aprender. Ya decía por ahí hace tiempo que la forma de aprender realmente es más que nada o tiene que ver más que nada con un factor temporal, presentista, de tú, sí, o sea, tú te puedes acordar de cosas de hace años, ¿no? Y las tienes ahí porque las has practicado mucho, pero más que nada vas a poder hablar de lo que actualmente estás estudiando, viendo, pensando, experimentando, viviendo,
¿no? O sea, yo diría de unas semanas para atrás hasta ahorita, incluso unos días para atrás hasta ahorita, hasta el presente. Entonces es un enfoque como para mí presentista o pasadista presentista, este, pero también no podemos ignorar este otro factor del aprendizaje, que es un factor como muy caótico, muy impredecible. A veces que podemos, verlo luego como, por ejemplo, si yo te digo, em, ¿de qué aprendiste o de qué te acuerdas de tu infancia, de cuando eras niño o niña? Y muchos podemos decir, pues me acuerdo de esto o de aquello. Y y puede parecer raro, porque podemos decir: "¿Y por qué me acuerdo de eso? ¿Por qué aprendí eso?". O sea, bueno, ¿por qué lo aprendí? Tal vez sí hay una explicación razonable, pero puede haber cosas que sean más importantes que esas que no te acuerdas o que no o de las cuales no aprendiste. Y yo sé que muchos pueden decir: "Es que recordar no es lo mismo que aprender". No, pero recordar en la taxonomía de Bloom es el fundamento. Si no te acuerdas de algo, no puedes aprenderlo. Entonces, el fundamento es recordar. Por eso uso como sinónimos o intercambiablemente recordar y aprender. Aprender en esencia es poder apropiarte de eso. Y para poder apropiarte de eso, tienes primero que recordarlo. Una vez que lo recuerdas, entonces puedes tú asociar y apropiarte. ¿Por qué asociar es apropiarte? Porque lo estás relacionando con algo tuyo, con algo que tú recuerdas cuando dices, ah, la química es como cocinar, o sea, tu idea de cocinar que tú tienes la estás asociando de esa forma muy originalmente tuya y te estás apropiando de ese conocimiento. Entonces, por eso uso aprender y recordar de forma intercambiable, porque recordar es el fundamento. Entonces, para poder aprender algo, para poder asociarlo con algo tuyo y poder recordarlo después para poder usarlo, que es el objetivo del aprendizaje. O sea, por eso luego dicen, es que no se trata de memorizar o de recordar. No, exclusivamente no. Se trata también de analizar, de evaluar, de crear, de todas estas otras de orden superior o cuestiones de orden superior de la taxonomía de Bloom, pero recordar es el fundamento. Entonces, en este sentido, necesitamos poder recordar después para que entonces podamos utilizar ese conocimiento, aportarlo, pensarlo o como sea necesario. De nuevo, es el primer paso, recordar. Sin recordar no tenemos nada. Entonces sí es muy esencial, es como el aire, o sea, es lo básico. Ya después de eso podemos hacer otras cosas más elaboradas, pero aquí estamos hablando de nuevo de cómo aprendemos realmente, sin tanta teoría, sin tanto, por ejemplo, el construccionismo o el constructivismo o el cognitivismo, ¿no? El construccionismo, por ejemplo, o el constructivismo que nos dice que vamos construyendo, ¿no? O sea, teorías nada más, que ni son teorías, son hipótesis, más correctamente, porque una teoría ha sido comprobada. Son hipótesis, son especulaciones, son ideas hasta cierto punto. Pero sí tenemos este otro lado muy impredecible, muy caótico, yo diría, del aprendizaje, que es cuando te acuerdas o cuando recuerdas o cuando aprendiste algo que pues no tiene nada que ver con nada, o sea, que dices como, ¿por qué me acuerdo de eso? Es muy raro ese fenómeno, pero podemos decir una de las explicaciones ahí, perdón, puede ser que es porque el aprendizaje real tiene un elemento muy fuerte emocional, es afectivo en esencia, entonces algo que te hizo sentir en el momento algo, o sea, y puede ser por cuestiones ambientales, sociales, de tu propia bioquímica en ese momento o de tu propia psicología, por cómo estabas, por cómo te sentías. em, pero yo diría que esos momentos en los que algo te hizo clic o recordaste, ¿no? Porque luego yo he fingido, por ejemplo, cuando alguien me explica algo que yo, o sea, que me hizo clic algo, cuando en realidad no. A veces sí, a veces no, pero eso solamente lo dirá el futuro. En el futuro sabrás si realmente te acuerdas, si realmente lo aprendiste y si realmente utilizas ese aprendizaje.
En el momento no te das cuenta, por eso luego puedes ir a muchas clases y ya después, por ejemplo, de un semestre, en vacaciones puedes reflexionar sobre tu semestre o incluso vas a trabajar todo el año y en vacaciones reflexionas sobre qué aprendiste en ese periodo de trabajo, en ese periodo de estudio y se te pueden venir a la mente cosas muy raras, ¿no? Como, me acuerdo cuando el maestro o cuando mi jefe o cuando tal persona dijo tal cosa, ¿no? O sea, eso lo aprendiste, eso, de eso te acuerdas, ¿por qué? Y ahí está lo interesante. Entonces yo me atrevería a decir que sí tiene un elemento emocional impredecible hasta cierto punto, pero también tiene un elemento, yo diría, que, que como que conectó contigo. Y entonces se trata ahora de simular eso hasta cierto punto. O sea, yo quiero crear eso que se dio de forma natural, espontánea, ahora lo quiero crear de forma artificial. Es decir, yo quiero aprender algo de esa forma. ¿Cómo le hago entonces? Estoy de acuerdo, si tú me dices, estoy de acuerdo contigo que no basta con asociar, que es emocional, que es impredecible hasta cierto punto. ¿Cómo le puedo hacer entonces? Porque ahorita estoy estudiando, necesito aprender. Yo te diría entonces que podemos repetir y practicar. ¿Por qué repetir y practicar? Y regresamos de nuevo a lo esencial y muchas personas pueden decir, pues es que no solamente se trata de eso, también hay como estas habilidades o procesos cognitivos superiores que son más complejos, que podemos asociar. Pero yo diría algo muy esencial está en sistematizar, está en automatizar. ¿Por qué automatizar? Porque una vez que tú ya automatizas, que tú sistematizas algo, se genera un hábito y hasta cierto punto te vuelves bueno en hacer eso. Entonces tienes que poder tener esa flexibilidad para poder estar practicando constantemente. ¿Y por qué digo flexibilidad? Paradójicamente, porque diríamos más bien es rigidez y ser estricto. No, porque tú ya tienes cosas que hacer en tu vida, pero aparte de eso, tienes que añadir estas otras prácticas y repeticiones de otras actividades, de otros estudios, que debes de poder implementar ahí. Entonces, una vez que los implementas, eh, se vuelve un poco costoso porque ya tienes de por sí otras actividades que estás haciendo. Entonces, ahí la estrategia sería ser flexible, o sea, tener la flexibilidad para justamente adaptarte a esas repeticiones o prácticas que tienes que estar haciendo eso o que tienes que estar haciendo. Es como dices, me interesa aprender guitarra, ¿no? Y pero tengo trabajo, tengo responsabilidades. Tienes que ser flexible porque tienes que darte el tiempo para practicar, para repetir la práctica de la guitarra. Entonces, yo no dejaría de lado este elemento de práctica, de sumergirte, ¿no? Como dicen, para aprender un idioma, te vas a ese país y de alguna forma te adentras al contexto. En este caso también tendrías que hacer lo mismo. La mente sigue siendo una cuestión muy impredecible. Actualmente no tenemos bastante información para saber realmente cómo funcionan los procesos psicológicos, por ejemplo, de la mente, cognitivos. Em, pero donde yo sí diría tenemos la ventaja es justamente en la saturación, en poder llenarnos la cabeza de diferentes cuestiones para justamente poder pues estar ahí, o sea, tenerlas a disposición en la memoria de trabajo, como quien dice. Bueno, vamos con el siguiente punto. La neutralidad y la imparcialidad no son emocionales, pero también se pueden tomar decisiones emocionales. Es válido. Esto viene porque después de estar, por ejemplo, ahorita dando el curso de propaganda, si metemos ahí las cuestiones de lógica, pensamiento crítico, todas estas cuestiones de tener un pensamiento realmente analítico que cuestiona realmente todo, no solamente lo que se espera que cuestione, sino todo, incluso cuestiona al cuestionador, se cuestiona a sí mismo.
porque luego hay jerarquías también de pensamiento. Y una de las últimas es cuestionarte a ti mismo, ¿no? Entonces, el resultado con el que nos quedamos después de este análisis profundo de la totalidad de todo o hasta donde se puede, hasta donde tenemos entendimiento para hacerlo o capacidad para hacerlo, nos quedamos con neutralidad e imparcialidad. ¿Qué significa neutralidad e imparcialidad? Significa que no tomas bandos, que no estás a favor ni en contra, que como ves todo, ves la complejidad de los sistemas, dices, pues es que veo cómo todos tienen razón y veo también cómo todos están mal, ¿no? Pensemos en una guerra, ¿no? En un conflicto. Están los del equipo A o los del país A y los del país B, ¿no? Estos se odian, el A te da un buen de propaganda, te motiva a que odies al B o viceversa y mucha gente se deja influir, ¿no? Ah, sí, acá tienen razón o oh, no, acá tienen razón. Cuando tú ves la totalidad, estudias todo de manera crítica, puedes, como dicen en inglés, take a step back, o sea, retroceder un paso para ver todo. Y ahí el resultado es que te quedas de forma neutral, o sea, decides ya al final, pues ni de un lado ni de otro, ¿no? O si hay cuatro bandos o sea, estas son para cuestiones lógicas. Ya cuando pensamos lógicamente, críticamente, ahí no hay nada de emoción. ¿Por qué? Porque la emocionalidad es parcialidad. Cuando tú tomas un lado por cuestiones afectivas, ¿no? Pensemos en una mamá que tiene un hijo, su hijo le pega al otro, a una persona, y esa persona le devuelve el golpe y su niño se viene llorándole, pues va a sentir la emoción, va a sentir el enojo. ¿Por qué le pegas a mi niño? ¿No? Y es que su niño me pegó, no, pero tú estás más grande, ¿no? Y entonces está tomando partidos, es partidaria de su hijo, ¿no? Y es emocional en ese caso. Entonces ahí no hay nada de cuestión lógica. Un juez, por ejemplo, si decide denunciar a la persona y van ante un jurado, ante un juez, el juez se supone que con la mente fría va a analizar lógicamente y críticamente la situación y se debe de poner en una posición imparcial, es decir, de no tomar partidos, de no tomar partes o neutral también. ¿Para qué? Para que pueda entonces decidir qué es lo justo para cada parte o para todas las partes. Entonces, de nuevo, no hay nada emocional, no hay nada sexy, no hay nada interesante. La lógica, la crítica es aburrida, la imparcialidad, la neutralidad. Incluso podemos luego asociarlo con esta cuestión como un poco apagada, aburrida, justamente. O sea, es como, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? ¿Verde o azul? No, ninguno, o sea, neutral, ¿no? Y casi como de, ¿cómo? O sea, ahí dónde está lo amarillento, dónde está lo divertido, dónde está lo entretenido, ¿no? Por así decirlo. No, pues no, es que estoy siendo crítico, ¿no? Ahora, eso también tiene una desventaja porque entonces ahí te pueden tachar de gris, de frío, justamente de distante, de desconsiderado. ¿Dónde está tu humanidad? ¿Dónde está tu emocionalidad? Que no sientes, perdón, empatía. Mm, que no sientes amor, que no sientes pena, lástima, vergüenza, algo por estas personas, por ti mismo, por el mundo, etcétera. Entonces, se pueden también tomar decisiones emocionales, es válido, sí. Aquí la única cuestión es que no deben de dogmatizarse. Es decir, cuando tú argumentas a favor de algo, porque en todo este análisis también nos podemos salir de ello y decir, es que tú estás siendo emocional en este análisis. O sea, tú sí estás tomando un bando que es el no tomar bandos, ¿no? Que es el ser crítico. Y esto hasta cierto punto tiene un grado de emocionalidad. De acuerdo, completamente válido. Puede que sí, puede que no, lo podemos debatir, pero también creo que es muy válido tener emociones, tener preferencias, ¿no? Solamente que siento que la forma en la que se mezcla la emocionalidad con la lógica está un poco mal, es incorrecto. Es decir, no podemos fingir ser
lógicos cuando estamos siendo emocionales. Yo no puedo decir, por ejemplo, es que lógicamente la pizza es mejor que las hamburguesas o es mejor que los tacos porque hay estudios que han dicho que la pizza y el queso y la salsa de tom no, o sea, es una preferencia que tú tienes y al ser preferencia, al tener cualidades emocionales, también, es parcial, no es la totalidad, no es toda la realidad. Entonces, tú puedes estar en lo tuyo, pero no tienes por qué imponérselo a otras personas. O sea, que es donde se da, yo pienso luego como mucho en la política o en ideologías, ¿no? Así como de todos vamos a, que hoy en día estoy viendo más con el curso de propaganda, que tiene, o sea, la propaganda, la publicidad, el marketing, el influir, el persuadir. Creo que por eso me llama mucho la atención y lo he llegado a estudiar porque tiene una carga muy fuerte, yo diría del casi el 90% de emocionalidad. O sea, es emocional. Cuando las personas te dicen, es que veo esto, es que pienso esto, es que ahora creo esto, es casi, tenlo por seguro, que es emocional. Es por cuestiones emocionales, de preferencia, de si le preguntas realmente a la persona, así como Sócrates, el porqué del porqué del porqué, eventualmente llegan a la conclusión de, pues no sé, simplemente porque me adoctrinaron así, porque a mis papás les gustaba, porque a mis amigos les gusta, o sea, porque las grandes corporaciones me han bombardeado de estas ideas, ¿no? Que de nuevo, yo no creo que lo correcto es volverte como un ermitaño o un conspiranoico y decir, pues ya no creo en nada, completamente neutral. No, porque también tienes que vivir la vida. Ahorita estaba viendo un comentario que decía algo así de, antes de tomar malas decisiones, lo que digo es para el plot, ¿no? Para mi historia, como quien dice, por la anécdota, como dice Franco Escamilla, que es, lo hago pues justamente para que sea sexy, para que sea emocional, para darle algo de diversión. Sí, me va a generar problemas, pero ya por lo menos salgo de la neutralidad, salgo de la rutina, salgo de lo seguro, salgo de la lógica, salgo de lo crítico, ¿no? Porque lo crítico, de nuevo, no es emocional y no debe de ser emocional. Cuando lo crítico se vuelve emocional, no es crítico, porque lo crítico tiene que ser neutral. Y podemos decir, pero ¿qué pasa en situaciones donde lógicamente hay una injusticia o situaciones así? Y yo diría, pues es que, o sea, de nuevo, cuando nosotros decimos hay una injusticia es porque alguien malo cometió una injusticia, ¿no? Que sí hay casos, o sea, yo no digo que no, pero es simplificarlo, la simplificación, nos hace llegar a la dicotomía, que es, el bueno y el malo, ¿no? Yo soy la víctima, yo soy el bueno, y esa persona fue la mala, es la persona, es el villano, es el malo, ¿no? Así como de, no, o sea, pues de seguro también tuvo razones por las cuales hizo lo que hizo, cuál es toda la historia, hay que analizar, hay que, de nuevo, como la perspectiva de un juez o una jueza, ¿no? Por eso luego cuando interfieren o intervienen terceros o intermediarios, justamente llegan como para escuchar a los dos y luego ya con base a ello toman decisiones. Que yo no digo que no sea la culpa principalmente o tenga ahí ese sentido de injusticia principalmente para una persona. Sí puede ser, por eso luego arrestan y encarcelan a ciertas personas. Pero de nuevo, la realidad, la verdad, o sea, toda la que va de la mano con esta idea de completitud, de a lo más que podamos abarcar, eh, que tenemos capacidad para abarcarlo, este, va a tener muchos puntos para considerar, va a tener contradicciones, va a tener complejidad ahí, o sea, no es tan sencillo como los buenos y los malos, ¿no? Porque eso es muy simplista, muy simplificado, muy para las masas, para que lo entiendas. Bueno, malo. Ok, ¿por qué? Porque no hay pensamiento crítico, porque yo nada más quiero dejarme llevar por lo que siento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí es válido tomar decisiones, pero de nuevo, debe de haber siempre ahí, como dicen, una cláusula, una, un pie de nota, una nota de pie,
un footnote, algo que sea así como de, ok, tú estás diciendo que el hip hop es la mejor música que existe, pero debes de saber que otra gente no lo va a pensar o debes de saber que también hay críticas, que hay limitaciones a tus ideas, ¿no? O sea, porque casarte con una idea completamente sin ver las excepciones, sin ver las dificultades, sin ver las limitaciones, es malo. O sea, yo sí creo que ahí no. Y de nuevo, pueden analizar esto con los lentes con los cuales lo estoy analizando y también pueden sacar ahí este, limitaciones, excepciones, contradicciones a este marco que estoy presentando. Ya lo último es llevar a cabo una campaña de lo general a lo específico. Esto es porque estaba tratando de pensar cómo podemos realmente efectuar una campaña este, de propaganda o de publicidad o de marketing, como sea. Em, ya que muchas veces, por ejemplo, en la ingeniería del consentimiento de Edward Bernays, en cuestión de propaganda, también hablan por ahí de la fabricación de la situación o la circunstancia. Entonces me llama mucho la atención esta idea y creo que ya la he abordado también en otros videos de generar la situación para que se dé el objetivo. Entonces tú tienes un objetivo que es, por ejemplo, no sé, mm, voy a dar un ejemplo así muy, muy malo, pero vamos a suponer que tú estás en una universidad estudiando y te vas a poner a hacer gelatinas y quieres que la gente te compre gelatinas, ¿no? Entonces, puedes hacerlo obvio, ¿no? Que es, pues haces gelatinas, las traes de tu casa y ahí te pones afuera durante el recreo, el receso, entre clases, a vender gelatinas, ¿no? Y les dices a las personas, hey, ¿quieren gelatinas? Están a 10 pesos, 20 pesos, lo que sea, ¿no? Y te pones a vender gelatinas de esa forma. O sea, puede que gente te compre, tal vez gente no te compre al inicio por la novedad. Ese es un factor muy, muy vital siempre que, lo nuevo, a ver cómo saben, a ver cómo son y de seguro vas a tener 10, 20, 30 personas que te compren la primera semana, pero ya después la segunda, la tercera, después de meses ya nadie te compra, una persona te compra dos y ya, y dejas de hacer, ¿no? Entonces, la fabricación de la circunstancia, la ingeniería del consentimiento, trabajan más en cuestiones justamente el enfoque lógico, crítico, de a largo plazo. ¿Cómo voy a hacer que pueda vender gelatinas por meses? ¿No? O sea, no solamente al inicio por la novedad, porque eso cualquiera lo puede hacer. Entonces, estaba pensando en que, por ejemplo, si la cafetería, no sé, ofrece cierta comida. Bueno, es que este es un ejemplo muy malo, pero podemos decir, hago algo para sabotear a la cafetería, ¿no? Y así ya no hay comida en la escuela por un tiempo. O no sé, empieza un rumor de que hay ratas en la cafetería, yo qué sé, algo, o sea, eh, y ya después de eso, tal vez, y ven, aquí es la parte muy interesante, que es, se requiere una capacidad creativa impresionante porque debes de poder crear estas situaciones, ¿no? Como en la serie de Better Call Saul, ¿no? Que el Jimmy hace como estas maniobras y diferentes, para generar diferentes situaciones. O estaba pensando también justamente en Edward Bernays, que era Sagitario, entonces tenía esa capacidad de creatividad. Ya de ahí, no sé, puedes generar otra circunstancia en donde tal vez buscas un reporte que dice que la gelatina te ayuda a retener mejor la información cuando eres estudiante y le pides a alguien que empiece a hablar de eso, ¿no? Entonces ya uno, dos, y luego haces otra cosa. Y ya al final tú llegas con tu gelatina, ¿no? O dices, pues deberíamos de hacer gelatina o haces que alguien te pida a ti que hagas gelatina y tú así como de, pues sí, yo puedo hacer gelatina si quieren y empiezas a traer gelatina y así.
O sea, ese es generar la situación, es la ingeniería del consentimiento. Entonces, y eso es una campaña. O sea, una campaña es una serie de pasos que ejecutas o que debes de llevar a cabo para lograr el objetivo, que en este caso sería vender gelatinas, ¿no? Por meses o como sea. Y así para todo. Entonces yo estaba como pensando, es que ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cuál sería como una estrategia? Y finalmente llegué como a bueno, es que tiene el factor de causa-efecto, ¿no? Una cosa va a ocasionar otra cosa, eso está ahí implícito. Causa-efecto, 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 eso ya está ahí. Pero por otro lado, me quedé pensando y dije, es que es como los círculos concéntricos, ¿no? En donde, o sea, está el bullseye, justamente está el blanco a donde quiero llegar, pero antes de eso está un círculo más grande y otro círculo más grande arriba de ese y otro más grande. Entonces se trata de, ok, yo digo, quiero vender gelatinas, pero para poder hacer eso, ¿qué situación debe de existir antes? Pues una necesidad. Y antes de una necesidad, ¿cómo? Pues lo que ya existe, como la cafetería, tiene que ser eliminada, no sé. Y antes de eso, y entonces vas creando tu plan de esa forma, creo, partiendo un poco de lo específico a lo general, y ya luego trabajas de lo general a lo específico, ¿no? Que creo que sería muy interesante como hacer experimentos así, porque de nuevo, yo creo que la forma de aprender a hacer algo así sería practicándolo y viendo si te funciona o no. También es muy complejo porque tiene que ver con cuestiones sociales, entonces, humanas, o sea, y lo humano es impredecible, no tanto porque el humano sea impredecible, sino porque el humano es como medio raro. O sea, si tú le dices a alguien, cómprame, pues te va a decir, pues no. O sea, entonces, eh, como que en ese sentido el humano es, necio, negacionista hasta cierto punto, eh, como que no quiere que logres como tus cometidos, o no, realmente no hay un compromiso, no hay un apoyo, que es hasta cierto punto también lo que estaba pensando de algunas de las cuestiones de la propaganda, por ejemplo, de Robert Cialdini, que habla del compromiso y la coherencia. O sea, si una persona se compromete con algo, después puede decir que sí a otras cosas que tienen que ver con eso, porque ya hizo el compromiso. Entonces, si yo te digo, eres una persona que cuida el medio ambiente y tú me dices que sí, firmas una petición, ya luego, si te pido, por ejemplo, vamos a ir a recoger basura en la calle, ¿vienes? Como que, o sea, si dices que no, vas a ser incongruente con lo que me acabas de decir, pero si dices que sí, vas a ser congruente, aunque no quieras ir. Entonces, ese tipo de cosas se da en las personas, pero yo diría que esos estudios de nuevo, que es de lo que luego pecan muchos de los estudios de Occidente o de Estados Unidos, es que aplicaría más bien para el estadounidense, pero no tanto para el resto del mundo, ¿no? Entonces el resto del mundo creo que no tendría ningún problema diciendo que sí es medioambientalista y luego diciendo que no y se va porque le vale, o sea, ¿a mí qué? ¿No? Entonces esa cuestión ahí tendría que ser tomada en cuenta cuando decimos que estas reglas o estos principios o esta lógica aplica para muchas personas, porque en muchos lugares no, en muchos lugares no puedes hacer que las personas hagan nada, no, es muy difícil. Entonces, aunque los comprometas, aunque esto, o sea, como que hay otras cuestiones, otros factores que harían que una persona sí llevara a cabo ciertos actos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo como interesante porque dije esto, o sea, mi respuesta como provisional o por el momento sería esa, sería decir, pues se trabaja, primero pues sí, vemos cuál es el objetivo y de ahí trabajamos hacia afuera para tomar todo en cuenta, para crear las situaciones para que la gente diga naturalmente, pues unas gelatinas estarían bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, y de nuevo, hacer que la persona piense que su idea naturalmente surgió. ¿Por qué? Pues porque lógicamente, ¿no? Lógicamente ya no hay una cafetería,
tenemos hambre. Hay un estudio que dice que la gelatina es buena para la retención académica o para la retención de información. Cuando uno estudia, pues lógicamente hay que comer y consumir gelatina, ¿no? Entonces ya luego yo llego y digo, yo tengo gelatina, pues te compramos, ¿no? Que yo diría, para que eso persista a lo largo del tiempo se tiene que seguir trabajando, ¿no? Que igual eso ya sería como otra cuestión, no sé, bastante interesante para efectuar, porque pienso, por ejemplo, en Coca-Cola, ¿no? Que sigue haciendo publicidad y tú dirías, pues es que ya es un monstruo, ¿no? Sí, pero sabe que es importante mantenerte relevante. O sea, no basta con que ya lo hiciste y ya no gasto en publicidad. No, tienes que seguir siendo relevante. O sea, eso ya es de por vida. O sea, no, en el momento en el que tú ya dejas de invertir, ya la gente deja de hablar de ti y ya nadie le va a interesar. Entonces, eso sería para iniciar, pero para persistir y mantenerte tendrías que seguir generando situaciones, ¿no? No sé, un concurso, vamos a hacer ahora de gelatina sabores, vamos a actualizar esto, ya vino alguien a hablar de gelatinas, yo qué sé, o sea, como seguir ahí para que o sea, para que no decaiga, ¿no? Que luego yo creo mucho que tal vez me equivoque, pero es el problema que luego tienen muchos negocios que abren y que ahí están así como de, vengan, todos ya abrimos, ¿no? Y luego con una actitud de servicio pésima y a los 3 meses cierran porque nadie fue, porque no generaron ingresos, ¿no? Entonces, de nuevo, es parte de esta capacidad creativa, ¿no? Como que sí necesitas un alto nivel de creatividad o por lo menos practicar y poder generar muchas ideas para ver cuáles sí van a funcionar. Pero bueno, creo que sería interesante hacer experimentos así como sociales y creo que por acá lo vamos a dejar. Entonces nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.